Ven, viento violento. Ven, alma de estrella. Y acompáñame esta noche a mi podcast. No abras la puerta. Para que juntos escuchemos relatos escalofriantes, terroríficos y demoníacos. Para deleite de todo aquel que lo escuche. Y solo recuerda la advertencia: no abras la puerta. Vemos que no escuchaste la advertencia de que no abrieras la puerta. Buenas noches y bienvenidos a tu podcast No Abras la Puerta. En esta ocasión le damos la bienvenida a Hugo. Hola, muy buenas noches. Otra vez estamos aquí para compartir historias con ustedes, para que nos den su opinión y que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Dani. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Memo, Hugo. Un placer estar aquí una vez más compartiendo historias. Y el día de hoy me encuentro muy feliz y creo que nos encontramos todos muy felices porque tenemos una invitada de honor, nuestra segunda invitada. Celina, ella es una persona proveniente de Tamaulipas. Tiene unas historias muy interesantes. Para no dar como spoiler, preferiría que ella nos empezara a contar, se presentara y nos empezara a contar alguna historia que le haya sucedido. Buenas noches. Buenas noches. Soy Celina Martínez López. Vengo de Jicotencal, Tamaulipas. A ver, Celina, yo recuerdo alguna de tus historias referentes a lo paranormal. A mí me gustaría mucho que nos empezaras a platicar la que te sucedió cuando estabas transcribiendo un escrito que era de una herencia, una sucesión de herencia de todos los hijos de aquellos generales que venían de España y que resultan tus familiares. Sí, yo estaba estudiando en Tampico y cada fin de semana iba a Jicotencal. Y pues, entre las cosas que tenía ahí mi abuela, encontré unos escritos que hablaban sobre el solar y muchas cosas que ellos tenían. Al estar viendo los escritos, saqué muchos datos de mis antepasados, llegando a la quinta generación. ¿Esto era como para registrarlo en tu árbol genealógico? Sí, porque yo vi que eran datos familiares y muy interesantes, ¿verdad? De gente que pues no conocíamos, no los conocimos. Y entre esos datos hablaba de cuando ellos llegaron un grupo de familias llegó a poblar el Jicotencal, que antes se llamaba Escandón. Sí, pero me comentabas por decir, ellos venían de España, Sí. Tenían un grado militar, Sí. Llegaron primero a Morelia, A Querétaro. Ellos venían con la encomienda de España a poblar el estado de Jicotencal. Tamaulipas. Sí. Ajá. Entonces me comentabas anteriormente que ellos venían seleccionando a gente primero, del estado de Michoacán, después del estado de Guanajuato. De San Luis Llegaron Potosí. a San Luis Potosí a comprar estas tierras porque Ujú. traían el oro de España. Ujú. Pagan estas tierras y se llevan a toda esta gente a poblar Tamaulipas y empiezan a repartir lo que me dices que encontraste del escrito, el papiro ese, o no sé cómo se le diga, un rollo, en donde se daban coordenadas y todo esto, a quién era repartido estos solares, ¿no? Sí. Ajá. Venían 36 familias que fueron las que poblaron Jicotencal. Y
Y pues ya se ubicaron primero en un ejido, que ahora es ejido, como a 4 kilómetros de Jicotencal, pero al no obtener el modo de vivir, se reubicaron en lo que ahora es Jicotencal. Bien. Ahora sí, desarrolla la historia de cuando empiezas a transcribir este escrito, y qué fue lo que sucedió, cómo se desarrolló esta historia paranormal. Pues era ya muy tarde y empecé a sacar los datos y estaba tan emocionada en sacar esos datos que me habla una vecina que tiene un restaurante y ella rentaba para fiestas. Eran como las 2 de la mañana. Entonces, como te digo, yo estaba muy metida en lo que estaba leyendo. Cuando me habla, Selina, y yo brinco, ¿verdad? Porque pues De la concentración. sí, No esperaba. o sea, ajá. Pero también hay que aclarar de que tú en ese tiempo vivías sola en esta casa grande, Yo llegaba ahí la casa de la abuela. yo llegaba los fines de semana nada más ahí. Esa casa duró muchos años sola y yo nada más iba los fines de semana. Entonces, pues cuando ella me habló, voy a una ventana que da hacia el solar de mi abuela y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy sacando unos datos de unos papeles que encontré ahí de mi abuela, un papiro. Y lo dice, ay, Selina, dice, ¿no tienes miedo? Le digo, no, si tuviera miedo pues no vendría. Dice, no hombre, dice, ¿qué crees que una vez mi viejo y yo nos subimos allá, porque estaba haciendo mucho calor, hace mucho calor. Dice, nos subimos a la terraza y de ahí, de ese árbol, de una manzanilla que hay ahí, bueno, ya no existe, muy frondosa, dice, se elevó una luz, un cometa, me dice, se elevó un cometa. Y entonces yo me reí. Dice, ¿qué? ¿No me crees? Le digo, no, es que no era cometa, los cometas no se elevan. Dice, entonces, ¿qué era, Selina? Le digo, una bruja. No, hombre, dice, no, hombre, no me digas eso, sí, no me digas eso. Dice, mira cómo me pongo, y tenía su piel chinita de miedo. Y entonces me dice, no, mejor vente acá con nosotros, dice, no te quedes ahí. Le digo, yo no tengo miedo. Dice, bueno, dice, ¿sabes qué? Dice, yo te hablé para darte un plato porque tenían fiesta. Dice, ¿ya cenaste? Le digo, no. Dice, pues ten, cómetelo. Entonces me regreso yo a la casa y seguí con sacando datos. Pues ya más entrada la madrugada, medio sueño, me acosté. Y pienso que no había pasado mucho tiempo cuando que me había dormido, cuando empecé a sentir que me jalaban de la cama. Y me jalaban el pelo, aquí en la cara, y yo sentía unas uñas largas, feas. Entonces yo me agarraba de la orilla del colchón porque era mucha la fuerza de esa. Pues yo también dije, sí, yo también lo relacioné con las brujas porque yo sentía las uñas de esa cosa. Entonces en el techo se oía el ruido, que pues ahí andaban más en el techo, como es techo de asbesto. Entonces la mina de asbesto. Y pues el ruido es muy ruidoso. Y yo luchaba, ¿verdad?, por agarrarme que no me tumbara de la cama o no me arrastrara, no sé
qué pensaban hacer. Entonces, empecé a hacer oración y yo le pedí a Dios que me ayudara. Entonces, ya cuando recibí respuesta, lo último que sentí fue hasta todavía fue la mano de esa cosa que en el corazón me agarró y me dio el estirón, y ahí fue donde desperté. Y cuando ya estaba despierta, yo todavía sentía el dolor del rasguño. Sí, yo dije, me arrancó el corazón. Y pues esa es una de las cosas que me han pasado ahí en esa casa. Pero me comentabas que cuando volviste a apagar la luz, volviste a intentar transcribir, volviste a cansarte, al acostarte, volviste a sentir exactamente esa cola, sí. Sí, así es. Me pasó 3 veces. 3 veces. 3 veces. ¿Y qué hacías ahí? Pues qué. O sea, ¿eso pasó en el transcurso de la madrugada? Sí. Esos 3 hechos no puedes como relacionar en cuánto tiempo sucedió eso. Como en 6 horas. 6 horas. Y por ejemplo, te sucedía una vez, prendías la luz, te parabas y volvías a apagar la luz, o cómo era la transición de esas 3 veces? No, pues yo ya cansada, yo te digo que yo no tengo miedo. Ajá. Pero pues al revivir eso, mira cómo me pongo. Sí se sintió. Sí, me comentabas que en la última vez les dijiste muy claro, ¿no? Pues ahora chinguen a su madre, yo voy a seguir transcribiendo. O sea, tú tratando de sobreponerte al miedo que sentías. El miedo, sí. Sí. A ver. Pues, ¿qué más puedo hacer? No creo en eso, le tengo más miedo a los vivos que... En ese fue eso, sucedió en tu cuarto. Ahí tú sentías la presencia de más personas o solamente una persona cuando te pasaba eso. No, eso fue una, ¿no? Te digo que nada más la que me jalaba era una, pero arriba en el techo se oían varias. Sí. Ok, bueno, a lo mejor intentando hacer una relación, dices que sentías las uñas. Sí. Cuando estabas transcribiendo, aparecieron el nombre de algunas mujeres, algunas antepasadas. Pues te digo que son 5 generaciones las que saqué datos. Y otra pregunta, Celina. ¿Tu mamá comentó alguna vez que ella veía que sus bisabuelas practicaban la magia negra? sí, Entonces, ¿crees que haya sido esto lo que contribuyó como para que te sucediera esto? pues, los datos que saqué pues eran de ellas. Probablemente sí. ¿Una pregunta, Dani? Solamente tengo una pregunta. ¿Usted cuando sintió todo esto, logró ver alguna silueta? ¿Logró ver No. No, No, solamente porque- como si algo invisible la atacara. Sí, pues yo estaba dormida, yo no podía despertar, por eso entre sueños yo le pedí a Dios que me ayudara con eso. Fíjate que lo más cabrón que observo yo es de que todavía aún despierta sentías el dolor de lo sí. que te habían provocado. El dolor, sí, O sea, eso es lo que más me brinca. sí. Ahora, ¿solamente era el dolor o hubo como una marca en el cuerpo, algo? No, nada más el dolor. ¿Puro dolor? El dolor. ¿Cuánto tiempo te duró ese dolor? Pues no fue mucho. No fue mucho, fue como si me hubiera golpeado, pienso yo. Unos 2 días. Sí. Y después de esa noche,
¿seguiste transcribiendo y te volvió a suceder lo mismo o solamente fue en esa noche? No, nada más en esa noche porque ya había sacado los datos. Los terminé. Yo como pregunta, ya que habían mencionado lo de que sus parientas practicaban brujería, ¿nos podría contar Espiritistas. un poquito de eso? De lo que hacían ellas. Sí, de lo que había en esa casa. Bueno, allí todavía existe una mesita que ellas utilizaban, un baúl, y todavía de vez en cuando suceden cosas. A un sobrino mío también me pasaron cosas. Sí. Bueno, yo recuerdo, sí que, o sea, habías platicado de una vez que estabas escarbando. Que también esa historia me impactó mucho hablando de los antepasados. Dejo que nos cuentes esa historia porque Sí. también es muy, 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 muy buena. Pero fíjate que me gustaría el contexto de todo esto, ¿no? Ajá. De que por decir, sucede que tu mamá también nos platicaba que su papá era un ebanista famoso en el pueblo y que, bueno, él, Le hacía las cajas de muerto. las cajas de muerto, las carretas, Ujú. le hacía él a todo porque era un ebanista. Sí. Pero resulta que este señor como que tenía muy presente la diferencia, según en su cabeza, de que él era un español y estaba casado con una indígena y sus hijos pues eran inferiores a él. Entonces, por tal motivo, él decidía enterrar el dinero o dárselo a un amigo a que se lo guardara y no tenerlo en la casa. Pero también comentó que sus abuelas, abajo del colchón o entre el colchón, guardaban el dinero, todo el dinero, aquel que iban muchas personas de muchos lados a consultarlas o a pedirles que hicieran magia negra o oscura o como se le diga, para hacer daño. Entonces creo que todo lo que se recaudaba de dinero, ellas, en vez de compartirlo con la familia, como lo sentían seres inferiores por su situación racista, prefirieron enterrarlo, y de ahí se cree que hay mucho dinero enterrado en este terreno, ¿no? Sí, así Según es. creo. Sí. Bueno, antes de que cuente la historia, me imagino que el terreno es grande, ¿no? Por lo que me están diciendo de que hay varias cosas enterradas. Me imagino que hay bastante terreno por cubrir. Son 1790 metros cuadrados. Algo grande. Chiquito. 3/4 de manzana. Ok, y entonces en ese terreno, recuerdan que hay tesoros enterrados o Sí, qué era pues lo que hacías? en aquel entonces pues ellas no, pues tampoco no tenían tantos gastos de lujos o así, y no había bancos, así que pues optaban por enterrarlo, yo creo. Pero mi mamá cuenta cuando ella era chica que encontró a su abuela abajo de un panadero escarbando, y cuando mi mamá entró, que la vio, volteó y le dijo, mira, y le señala lo que acababa de enterrar y le dijo, esto es para ti y nunca vas a sufrir. Sí. A ver, pero la experiencia que decía Chuy, y ahora sí narrárnosla, por favor. Pues de eso de que siempre han creído que hay dinero ahí en el solar. Mi mamá fue en una ocasión para allá, de las que yo iba de Tampico a Jico, estuvo allá y me dice, vamos a escarbar. Le digo, órale. Y estuvimos escarbando, pero antes de eso
ella había consultado con una vecina que tenía aquí en Salamanca y le platicó que había... Era medium, sí. Ajá. Y le preguntó de ese que sí había. Y ella le dijo, déjeme consultarlo y mañana le digo. Y entonces al otro día le dijo, sí hay. Y le dice mi mamá, es que mire, pensamos que es aquí. Le dice, no me diga, yo ya sé dónde está. Y le describió el lugar donde está, y ahí ella le dio unos polvitos blancos y le dijo, a las 12 del día vaya y riéguelos ahí donde le estoy diciendo, y y rece lo que usted quiera. Y cuando ella me dijo, vamos a escarbar, le digo, órale. Entonces fue a rociar el polvo ese, y a mí me da una estampita de la Magnífica. Entonces yo la estaba leyendo y ella rociando el polvo, y en eso nos empiezan a aventar piedras. Y pues dice mi mamá, ya deja ahí, ya vámonos. Le digo, no hombre, aquí vamos a esperar. Dice, no, ya vámonos. Dice, porque si se me aparece el muerto, dice, yo voy a tener miedo. Entonces ya nos fuimos de ahí, pero de rato regresamos. Cuando regresamos estaban unas pisadas ahí en el polvo blanco. Estaban unas pisadas. ¿Pero estabas segura que estaban solas ustedes? Pues había un vecino que siempre... La metiche. Sí, pero para ese rato todavía no se asomaba, se asomó después. Entonces, al ver las pisadas, dijo mi mamá, mira, son las de mi abuela, porque ese tipo de zapatos los usaba ella. Entonces empezamos a escarbar y llevábamos más de 1 metro. Yo escarbaba y mi mamá sacaba la tierra a tirar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tengo bastante sed. Le digo, ¿me traes agua? Dice, bueno. Entonces se va ella a traerme el agua. Entonces agarro yo la pala y la empujo y se me va la pierna. Entonces con la misma pala la saco y traté de salir y no podía. La tierra como que más se apretaba. Entonces le empiezo a gritar a mi mamá, ¡mamá! Entonces ya llega. Dice, ¿qué pasó? Le digo, mira, no me puedo salir. Y entonces ella mete sus brazos en los míos por la espalda y me empieza a jalar y empieza a decir, déjenla, hijos de quién sabe qué. Dije, esto es mío, no es de ustedes. Me empieza a jalar y ya como pude yo empujarme y ella también, pude salir, pero mi pierna estaba toda rasguñada. Entonces dice, ya vámonos de aquí. Dice, ya ves, ya te dije que mejor hubiéramos dejado. Le digo, no hombre, ya lo encontramos. Le digo, ya lo encontramos. No, deja ahí. Dice, vámonos. Entonces ya dejamos así, y al llegar a la casa, porque eso es en el patio, cuando llegamos a la casa, ella estaba esperando un giro de aquí de Salamanca, de una hermana. Tocan la puerta y al abrir la puerta, el del giro dice, ¿qué? ¿Ya lo encontraron? Y entonces volteamos a vernos mi mamá y yo. ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabía que estábamos haciendo algo? ¿O habló el muerto? Sí, y esa es la historia. Una pregunta. Hace ratito nos mencionaba acerca de una historia que tiene con una iglesia y con una virgen. ¿Nos la podría contar un poquito? Porque siento como que va de la mano con lo de las figuras religiosas. Como ya ve que mencionó que usted tenía una Magnífica. Y siento como que por lo mismo que los temas o lo que se practicaba en esa casa, como
a mi parecer era como una burla. Lo que usted llegó a ver fue como una burla hacia la iglesia, ¿no? O sea, como ellas burlándose de la iglesia. Entonces me gustaría que nos pusiera como en contexto con esa historia. Lo que dices era totalmente opuesto lo que Sí, ellos estaban haciendo a lo que se practicó en un practicaba. tiempo ahí. Y era como curioso, ¿no? Porque estaba su contraparte enfrente y pues me gustaría que nos contara esa historia. Bueno, eso es porque mucha gente que llegaba ahí a casa de mi abuela veía una luz roja dentro de la casa y decían que ahí era donde estaba el dinero. Y lo que yo viví en esa ocasión fue que me sentía mal, débil. En la madrugada despierto y veo la luz roja en la pared, pero yo ya la había relacionado porque estamos a borde de la calle principal, se puede decir, la entrada de Jico, y los carros, como la casa es de 2 aguas de lámina, hay un hueco entre la pared y la lámina. Cuando pasaban los carros se aluzaba en el mismo lugar que la gente veía la luz roja. Entonces me levanto yo así débil como me sentía y me asomo por la puerta y veo que en la esquina de la iglesia tienen a una virgen y el Cristo, y se estaba quemando. Era prendida totalmente, un fuego grande, las llamaradas grandísimas. Todo el cuarto estaba prendido. Entonces me regreso y me duermo. Entonces en la mañana, luego bien tempranito fui a ver que se había quemado y todo estaba intacto. Esa era la luz roja que todo mundo veía. ¿Y era dentro de la casa o en la iglesia? ¿En la iglesia? Es que frente a la casa está una iglesia católica. Ok. Uh-huh. Esa era la luz. Y en esa esquina dicen, cuando se fundó Jicotencal, hicieron una iglesia de adobe y la tumbaron porque todo el mundo decía que allí había dinero. Por lo mismo de que pues ahí ni bancos ni nada, y la gente sí era de billete. Y muchos tesoros que no, los familiares nunca supieron dónde quedaron. Hasta la fecha todavía siguen encontrando. Anteriormente tú nos habías comentado, previo al podcast, que habían remodelado la iglesia y sacaron muchos huesos, sí, pertenecientes a la gente que murió por tener la fiebre amarilla. Más o menos en qué fechas sucedió esto y por qué la enterraron ahí, si era el área de la iglesia o primero fue otra cosa antes de ser iglesia. Ahí la historia de Jico cuenta que alrededor de la iglesia, que es parte del solar de la familia, era panteón. Todo alrededor era panteón. O sea que parte del terreno donde de la casa de tu mamá era un panteón también. Sí, todo alrededor de la iglesia, que es parte del solar, y por ahí también pasa un túnel que, bueno, son varios túneles que salen de la iglesia y se comunican para todos lados, norte, sur, este, oeste. Algo similar a lo de aquí de San Agustín. Sí. Era sí, como para huir en el tiempo de los cristeros. De los cristeros. Ajá, sí. Y pues la iglesia pues la tumbaron, ¿verdad? Porque creían que ahí había dinero, por lo mismo. También comentaste que uno de tus hermanos te robaba huesos de ahí en el tiempo que estuvo la remodelación. La remodelación, sí. Qué cabrón. Sacamos muelas, quijadas
y partes de huesos. Nos los llevamos a la casa. Bueno, ahora, referente a lo del panteón, la experiencia que tuviste buscando el tesoro, ¿lo relacionas más con lo de familiar o con lo de los muertos que llegaban a enterrar en ese panteón? Bueno, pregunta, Chuy. No, es de la familia. Sí. Es de la familia porque de tantas experiencias que he vivido, en una de las, mi mamá me dijo que ella soñaba con su abuela y que su abuela estaba llorando y me hablaba, mira, ven, una vez que salió del baño y dice, ven y ya entré y había una mancha en el piso y me dice, mira, es la cara de mi abuela que está llorando. Entonces yo le dije, vas a ver que yo voy a ir a preguntar allá en Tampico, porque en ese entonces había mucho el apogeo de los que leen cartas y todo eso. En cada esquina encuentras. Entonces le dije, vas a ver que yo voy a ir a preguntar. Entonces yo fui a hacer un examen a la universidad. Y cuando nada más iba y venía. Entonces en la noche ya iba para Jico y llego a la central y pido el boleto, un autobús que iba directo a Jico, porque allá es primero hacer de Tampico a Mante y de Mante a Jico, y ese era directo. Entonces me convenía más ese por el horario. Entonces llego a la central y pues ya iba saliendo el autobús y no me quiso esperar, sí. Entonces me regreso ahí a donde venden los boletos y pido para el Mante. Al salir de la central hay dos estaciones antes de salir de Tampico, de todo Tampico, después de la central. En la última se descompone el autobús y ya era tarde y yo ya no alcanzaba a llegar a la última corrida de Mantejico. Entonces le dije al señor, ¿sabe qué? ¿Me puede cambiar el boleto para mañana? Porque mire, yo tengo que transbordar y ya no lo alcanzo. Y me dice, ¿sí? Entonces, pues me regreso a la casa. Y con los dueños de la casa me empiezan a preguntar qué hacía yo acá en Jico, para qué iba, si estaba sola. Entonces le digo, no, pues ahorita ahí está mi mamá. Y salió la plática de que un señor de aquí de Salamanca iba a visitar a una persona ya de los videntes. Y le dije, oye, pues dame la dirección, porque me acordé que le dije a mi mamá que iba a investigar. Entonces me dio la dirección y todo. Al otro día, pues ya iba para la central. Y entonces al llegar a la central me tropiezo y la rodilla me la golpeé bien feo. Y me acuerdo, se me vino a la mente de que yo tenía que ir a investigar eso. Entonces me regreso y un carro de ruta me llevó hasta donde estaba ese señor. Y entonces al llegar ahí estaba una señora y dice, ¿quién lo busca? Le digo, mire, yo vengo de Salamanca, porque como me habían dicho que ese señor iba de aquí de Salamanca, pues le dije, pues me va a atender, ¿verdad? Entonces le digo, vengo de Salamanca. Dice, sí, dice, espérame tantito. Dice, pásele acá. Y me pasó a un cuartito de carrizo. Entro ahí y estaba una mesa, una pecera, y empiezo yo como a tener escalofríos. Y entonces sale un señor y empieza a poner
agua a la pecera y le dice a la señora, tráeme 2 veladoras. Y entonces le digo, oiga, yo vengo. Dice, sí, ya sé a lo que viene. Ya la estaba esperando. Y entonces me quedé yo, ¿cómo que ya me estaba esperando? Y digo, pues a lo mejor así me dice, ¿verdad? Por el gancho. Y entonces dice, mire, yo normalmente no estoy aquí durante el día. Dice, yo tengo un trabajo, yo tengo una tienda y por eso en las mañanas no atiendo, porque yo tengo ese trabajo, pero ya la estaba esperando. Y entonces yo vuelvo a lo mismo, le digo, es que yo venía. Dijo, sí, espéreme tantito. Y empieza a ver en la pecera y me empieza a decir, yo veo una mujer de blanco y un señor de negro. Y me empieza a contar una historia que ya casi cuando terminaba, yo dije, pues es mi mamá y mi papá. Y le dije, ¿es mi mamá y mi papá? Dijo, sí. La persona, dice, le habían hecho un mal a mi papá. Era su mamá. La mamá de él le hizo un mal porque no quería a mi mamá. Y entonces cuando ya me contó toda esa historia, entre mí dije, pero yo no venía a esto, yo venía a preguntar otra cosa. Dijo, con respecto a lo otro, me dice, con respecto a lo otro, dice, con su mano le hace así y dibuja la casa. Dijo, esta señora no es la abuela de tu mamá, es la suegra la que está llorando porque ya se le terminó el tiempo para que tu mamá la perdone. Dijo, ¿cuándo murió? Ya dije, en 1970 y tantos, ya ni me acuerdo. Y empieza él a contar. Dijo, sí, es que ya se le terminó el tiempo para que tu mamá la perdone, y eso es lo que anda buscando. Cuando le hizo así para dibujar la casa, es porque volví a pensar de que yo le iba a preguntar también lo del dinero. Y me dijo, con respecto a lo otro, hay una casa de 2 aguas al frente de la calle, y como a 2 metros, 3 metros, está un árbol que por la forma de la hoja es un mango. Y ese mango nunca se desarrolló. Dice, ahí está, pero no vale la pena. Entonces yo ya no le quise preguntar porque a mí ya me dolía la espalda de estar temblando. Por el miedo, porque te digo que cuando yo entré ahí, yo sentí un escalofrío. Y todo el tiempo que estuve ahí, yo sentía la tensión. Nunca te dejó que tú dijeras a qué ibas, sino que él se adelantaba, te daba información y te decía para lo otro, Sí. pero nunca te dejó decir para qué ibas tú. No. O sea, te iba dando información Sí. acertada Sí. de tu familia, y eso era lo que te asombraba y Sí. lo que te daba miedo. Yo creo, sí. Entonces, el vivir esta experiencia te ocasionó ese cansancio de estar temblando, porque fue antes o después de que hiciste de que escarbaste. ¿Fue antes o después? Antes, Antes de escarbar. sí. Porque él también cuando yo llegué a Jico y le dije a mi mamá que había ido con ese señor y que me había relatado toda su historia, que ya la sabía por ella, porque ella siempre supo que su suegra nunca la quiso, ni a nosotros nos quiso. Ok, entonces tanto la señora de A ti sí, Salamanca, porque tú eras güerita.
Tanto la señora Salamanca. Al marinerito es al que quería que más. se- Al marinerito. tanto la señora Salamanca que se dedicaba a la brujería o algo así, como el señor de Tampico, coincidieron con el mismo lugar. El Sí. mismo lugar. Ok, entonces por eso dices que estás segura de que lo que sucedió en ese hoyo fue por parte de tu familia. Y no por Él parte de- lo que me dijo, dice, ella misma lo enterró, pero no vale la pena. Y yo ya no le quise preguntar Porque no valía si, la pena. exactamente, si era papel moneda o si estaba poseído o qué. Yo ya no le quise preguntar. Una pregunta. A pesar de todo lo que ahorita nos ha contado y lo que ha vivido, ¿usted sí cree en lo paranormal o tiene cierto escepticismo todavía? Pues yo creo que sí tengo escepticismo porque, te digo, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Pero de que me ha sucedido, me ha sucedido. O sea, ¿todavía usted le ve un lado racional a todo lo que ha vivido? Pues sí, sí, porque ya hemos sabido de todo eso, de que había dinero enterrado, de todo eso. A lo mejor por eso no tengo miedo, porque sé que es de la misma familia. A ver, hemos pasado mucho tiempo platicando acerca de todos estos eventos paranormales que has tenido. Hay uno que me causa así como mucho terror, que si me llegara a suceder a mí no sé qué haría, ¿no? Platícanos de cuando el supuesto Catrín aprovechaba tu exhalación para él inhalar lo que tú estabas exhalando. ¿Cuántas veces lo viste? Y porque ya habíamos tenido una plática con Hugo y él había relatado algo acerca de este Catrín. No nada más tú lo has visto, según lo que me platicas, lo ha visto mucha de tu familia Ujú. en esta casa de los abuelos. Y sí, nos gustaría que también nos relataras esta historia. Pues vuelvo a lo mismo de que la casa, como duró muchos años sola, a lo mejor ahí llegaron a posesionarse esos espíritus o no sé, ¿verdad? O también lo que hayan dejado las abuelas. Pues también en una ocasión que yo llegué ahí un fin de semana, que viajaba en esa corrida de Tampico Mante, y luego pusieron una corrida a las 12 de la noche a Jico. Entonces llegaba bien noche. Entonces al entrar a la casa pues ya tenía bastante tiempo sola y nomás sacudí la cama y ahí me acosté, ¿no? Pero yo sentía, cuando ya dormida, sentía la mirada o la presencia de alguien. Entonces abro los ojos y lo veo, y veo los ojos rojos, y por la luz que daba de afuera traía un sombrero de Un bombín. capucha así larga así, ¿Mm? y capa así como los vampiros. Y sí, o sea, estaba inclinado, o sea, a la altura de yo acostada, él estaba inclinado viéndome. Estaba a un lado de ti, enfrente, contra esquina, A un lado, a un lado, Sí. como casi arriba de ti. sí, a la altura de tu cara. la cara, sí, de la cara. A ver, pero sí me gustaría que fueras un poco más específica, por decir. Al tú exhalar, ¿sentías que él aprovechaba e inhalaba lo que tú expulsabas? Sí. Pues a lo mejor la misma ocasión de cuando vi el fuego, el cansancio que tenía era de lo mismo, porque yo me iba de allí pues con muy malas vibras. Sí, como si le estuviera consumiendo. Sí.
¿Qué hiciste cuando lo observaste? Pues nada más abrí los ojos y lo vi, pero como yo había llegado bien cansada, nomás me volteé y me dormí. O sea, no le hiciste tanto caso. No, Sentiste que te quitaba como el suspiro, ¿no? Y como cuántas veces lo sentiste y te volteaste. pues ya tenía rato que yo sentía eso, pero no abría los ojos. Hasta que me animé a abrir los ojos y ya vi que era eso. Pero sí, ya. Bueno, yo sé mucho de tu familia, porque bueno, también soy parte de ella. Como dices, hay muchas historias, pero me gustaría que comentaras algo que no te sucedió a ti, sino que le sucedió a tu mamá. Cuando ella está regresando de Salamanca a Jico, se sienta en un mueble, observa la fotografía de tus bisabuelas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En esa ocasión que fue, yo ya le tenía los datos que había sacado del papel, sí. Ajá. Y le digo, mira lo que encontré. Y le enseño las 5 generaciones que había encontrado con los matrimonios de hasta su tatarabuela. Su tatarabuela se llamaba Nazaria, igual que ella. Y entonces ella al verlos dice, ya sé de dónde salió mi nombre, de dónde me lo pusieron. Ella era la de los billetes. Entonces llega ahí y me dice, mira lo que te traje. Y de una caja empezó a sacar todo lo que me llevaba. Y de entre esos llevaba una botella de Sanborns. Una loción de naranja. Naranja, sí. Entonces dice, la pone en el suelo, y al ponerla en el suelo, truena, ¡ping! Nomás le hizo, y se riega todo el líquido, sí. Y entonces voltea a la foto de las abuelas y les dice, ya díganme dónde está el dinero. Y ella vio la foto, es de la cara de las 2 abuelas de mi mamá, la abuela, mamá de su papá, y la hermana. Entonces dice que ella vio cuando se voltearon a ver una a otra, voltearon a verse y pues ahí ya, pues pues es que mi mamá al hablar así, primero así no tiene miedo, pero al último sí. Porque bueno, también me enseñaste un video que estás grabando cuando está pasando un desfile con la misma cámara, sin hacer corte de toma. Volteas la cámara hacia donde está la fotografía de tus bisabuelas y se ve una energía alrededor, sí, de esta fotografía, sí, que es algo inusual. A ver, tú que eres cineasta, Daniel, ¿podría pasar esto? Pues es algo, sí es probable, pero es muy extraño que tú vuelvas a como a voltear la cámara y sea en el mismo punto. O sea, tendría que afectar toda la imagen, no solo como un punto. Entonces, porque fíjate, está grabando el desfile, voltea la cámara hacia la fotografía, se ve alrededor como una especie nada de más el cuadro, pero nada más alrededor del cuadro. Y es un cuadro chico, es más chico que los discos, que será unos 15 centímetros como por 20. Pero vuelve a voltear la cámara hacia el desfile y se ve la toma normal. sí, tendría que afectar como que toda la imagen, sí, toda la grabación. Entonces sí es algo como muy extraño que
o sea, que quite como la toma hacia otro lado y la vuelva a poner y se vuelva a distorsionar en el mismo punto, como que no. Pues es que ellas eran unos personajes bien famosos ahí bueno, una lo de que ellas practicaban. más, sí, una de ellas. Comenta aquí uno de los Los oyentes, espectadores. de los espectadores, que qué tipo de cámara era. Así como para darnos una idea de qué es lo que Sí, era pudiera una haber sucedido. cámara digital, o sea, de celular o. Era una cámara viejita. Sí, ¿Grababa todavía en Betamax o en qué? no, era un cartucho chiquito. Ah, como el 8 milímetros. Sí. Ah, Bueno, se dice en todo lo paranormal que todas este tipo de cámaras antiguas, radios antiguos, todo como lo que utilizaba cassette, es más como probable que capte algo que no es, o que no, nuestra vista no lo percibe. Entonces es muy extraño, porque a veces uno, cuando está como en una situación que no sé, vio algo o sintió algo como extraño, como que vio una entidad o algo, y tú lo captas con tu teléfono, a veces no se ve como uno espera, pero con este tipo de cámaras es como que más probable que tú captes algo. Entonces sí es como muy extraño, y sí tiene un poco de lógica, pero a mi parecer sí tendría que afectar toda la imagen y no solo como en un punto. Entonces es algo como muy. Bueno, entonces, por lo que hemos platicado esta noche, ese terreno, ese hogar, tiene muchas historias que contar todavía, ¿no? Porque a lo largo de los años, como que han vivido ahí, me imagino que son pocas las que hemos escuchado esta noche. Y así como estas historias, creo que nuestros oyentes, las personas que nos siguen tienen historias que contarnos, y queremos invitarles a que pues puedan mandarnos sus historias, o si tienen el deseo de participar en uno de nuestros videos, pues puedan publicarlo en nuestras páginas para que podamos escucharnos, que podamos compartir con todas las personas sus historias. Y también agradecer a Celina por el tiempo que tuvo con nosotros de compartir estas experiencias. Yo en lo personal me quedo como asombrado cada vez que las escucho, y hoy más porque pude ver un sentimiento que no había visto cuando las contaba, que hace que la piel como que se erice, ¿no? Y gracias por tomarte ese Por el tiempo de compartir tus... Y también, bueno, yo siento que, como lo mencionó, pues da como hasta para un segundo video, una segunda parte. Entonces nos gustaría invitarla a que nos pueda contar todas sus demás historias, porque sí, sí han sido historias muy interesantes. Entonces nos gustaría que participara en una segunda parte. y fíjate que lo que yo percibo es de que no es tanto que seas escéptica, más bien lo que quieres es proteger tu mente porque sigues viviendo en este mismo lugar. O sea, imagínate el valor, ¿no? De todo lo que has vivido y permanecer en esa casa. Y porque, retomando esto del valor, cuando fuimos a hacer la expedición, ya van a ver el video, nos comentaste que la persona que vivía en ese hogar, por lo que vivió, decidió salirse nada más, ¿no? Y no Sí. volver. Entonces imagínate, el valor se puede comparar, ¿no?, de una persona que vivió una experiencia y con esa experiencia decidió salirse, a una persona que ha pasado por muchas y aún sigue viviendo ahí. Lo más cabrón que les comento es de que ella, siendo tan apacible, se volvía extremadamente agresiva. O sea, eso es lo que a mí me causaba pues más temor, ¿no? El ver cómo una persona puede cambiar de un momento a otro por acoso de un ente
su forma de ser. No, y como comentábamos en la exploración, nos dimos cuenta que lo que había ahí no era tanto como que le perteneciera a la casa, sino a ella, iba hacia ella. Sí. Entonces, pues como lo dijimos en uno de los videos, no siempre vamos a notar como que a los lugares que vayamos a explorar, pues que haya una vibra pesada o algo. En esta ocasión yo siento que como todos lo experimentamos, ¿no? El cambio de temperatura, de repente muchos volteando hacia un lado, pero en sí como que solo queda como una vibra pesada, ¿no? Como la esencia lo que queda, pero no se siente como que la entidad que estaba ahí pues siga ahí, ¿no? O sea, se manifestara, sí. Que sí hubo como algo ahí, se podría decir una manifestación, pero igual dejarlo a que ellos lo vean y que juzguen lo que nosotros escuchamos. Así es. Sí, yo dormí muy apacible, pero Yo no pude Hugo dormir. no pudo dormir y tampoco Aidon. Él, aunque no entró, permaneció fuera de la casa. También le perjudicó en haber acudido al lugar. Pues Bueno, pues no queda más que agradecer, porque creo que pues, el tiempo de hoy ha llegado a su fin. Queremos agradecerles por habernos escuchado y queremos recordarles que nos seguiremos esperando para contar sus historias y que puedan dar a conocer sus eventos paranormales. Y me despido de ustedes. Mi nombre es Hugo y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. yo soy Guillermo Martínez y igual me despido de ustedes. Fue un placer atender. Yo, Daniel Iscano, y agradezco una vez más a Celina por su tiempo, a nuestro productor Aidon, que está ahí siempre con nosotros atrás de cámaras. Al pie del cañón. Igual invitarlos a que vayan y escuchen su trabajo y lo sigan en sus redes sociales, y a cada uno de nosotros. Y como ya había comentado Hugo, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Igual a la que nunca ha querido aparecer le agradecemos. Y pues sin más que agregar, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches y recuerden no abrir la puerta.